Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ¿cómo están? Disculpen la llegada tardía, estamos todos ya. Buenas noches, profe. Hola, hola a todos. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, Todo bien, profe. profe, ¿Todo gracias. bien? Qué suerte, qué suerte. Estamos 9 conectados. ¿Ya están los grupos que van a exponer? Nosotros ya estamos, profe. ¿Comienzan ustedes? Sí, profe. ¿Me puede decir quiénes son, Mabel? ¿Vos, Mabel González? Sí, Liz Rojas, Norberto López, Andrés Valdés y Mabel González. Mabel González, Liz Rojas, Norberto López y Andrés Valdés. Valdés. Bueno, ¿quién va a ser el que, digamos que... Igor nos va a ayudar esta noche con la proyección. Bueno, Buenas noches, entonces, profe. hola, hola. Entonces a Igor le vamos a habilitar como administrador un ratito. Que me mostraron cómo hacer. Igor, ¿dónde estás? Igor, acá estás. A ver. ¿Quiere hacer a Igor Recalde coanfitrión de esta reunión? Sí, y ahí ya. El micrófono es de todos ustedes. Dejo a tu cargo, Igor, que proyectes y iniciamos, ¿sí? Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta clase vamos a exponer nuestro trabajo práctico de estadística aplicada a la ecología. Asunción, 20 de julio del 2022. Universidad Metropolitana de Asunción. Carrera licenciatura en Ecología y Gestión Ambiental. Profesor licenciado Alfredo Vera Esmorlesi. Curso segundo año, primer semestre. Integrantes del grupo a exponer: Liz Rojas, Andrés Valdés, Norberto López y quien les habla, Mabel González. Para empezar, yo les voy a hablar un poco sobre la muestra por conglomerados. La definición: es un procedimiento de muestreo probabilístico en el que se seleccionan aleatoriamente varios grupos, llamados conglomerados, conformados por elementos heterogéneos de la población, pero que tienen algo en común. A este tipo de muestreo aleatorio se le conoce también como muestreo por cúmulos o muestreo por áreas. Se utiliza cuando no se pueden estudiar todos los elementos de la población, ya que ésta es muy grande o se encuentra dispersa en un área geográfica muy extensa, por lo que los costos de la investigación serían relativamente elevados. Ahora les voy a hablar sobre las características de un muestreo por conglomerados. La población se divide en N grupos llamados conglomerados. La N mayúscula significa estrato de la población. El investigador selecciona aleatoriamente N minúscula estrato de la muestra. Grupos para incluirlos en la muestra, donde N es menor a N. Cada elemento de la población puede asignarse a uno y solo a un conglomerado. Lo ideal es que la población dentro de un conglomerado sea lo más heterogénea posible, pero debe haber homogeneidad entre los conglomerados. Cada conglomerado tiene que ser una representación de la población total a pequeña escala. Ahora le cedo la palabra a la compañera Liz Rojas. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar un poquito sobre el ejemplo de muestreo por conglomerados. Un grupo de investigadores quiere conocer las características de las personas que trabajan en el sector técnico ambiental. Para realizar la muestra representativa, se siguen los pasos del muestreo por conglomerados.
Se selecciona a todos los empleados de industrias de un mismo país como población objetivo. Cada industria será un conglomerado. Se calcula que de las 1.500 industrias que hay en el país, se necesitarán 40 conglomerados para elaborar la muestra. Se realiza una lista de las industrias, se seleccionan 40 industrias al azar y con un muestreo aleatorio simple se escoge a 18 empleados de cada una. Otro ejemplo de conglomerados. El Ministerio de Salud está estudiando cuáles son las enfermedades más frecuentes de los habitantes de nuestro país. Para realizar la muestra estadística, se siguen los pasos del muestreo por conglomerados. Se selecciona a todos los individuos del país como población objetivo. Cada hospital será un conglomerado. Se calcula que de los 400 hospitales de nuestro país, se necesitarán 35 conglomerados para elaborar la muestra. Se realiza una lista de todos los hospitales del país. Se seleccionan 35 hospitales al azar y se analiza el estado de salud de todos los pacientes de cada conglomerado. Pasos para realizar un muestreo por conglomerado. Seleccionar y estudiar la población. Se debe definir cuál es la población objetivo y analizarla para conocer cómo está dividida y para poder indicar cómo serán los grupos o conglomerados. Calcular la cantidad de elementos de la muestra. Se debe determinar cuántos grupos se necesitarán para elaborar la muestra. Elaborar un marco muestral. Se debe hacer una lista de todos los conglomerados. Seleccionar los conglomerados. Se debe escoger al azar uno o más grupos. La investigación se puede hacer sobre todo el conglomerado o eligiendo algunos de sus elementos con otros sitios de muestreo. Le voy a ceder la palabra al compañero Andrés Valdés. Buenas noches, profesor, compañeras, compañeros. Ventajas y desventajas del muestreo por conglomerado. Las ventajas: se necesitan menos recursos como el costo y tiempo. Es más factible. Tiene un acceso conveniente. También posee datos más precisos y mucha facilidad al implementar el muestreo. Las desventajas: se necesita conocer información del grupo. Normalmente tiene un índice de error de muestreo más alto que otras técnicas. El muestreo por conglomerados puede no reflejar la diversidad en el marco muestral. Tenemos una pequeña tabla de muestreo de conglomerado. La comunidad de San Lorenzo desarrolla un estudio sobre el consumo de drogas entre los jóvenes de enseñanza secundaria. Entre los 89 centros que tiene, se selecciona una muestra aleatoria simple de 6 centros, realizando una encuesta anónima a todos los estudiantes de cada centro. Los datos recogidos fueron: los centros en la primera columna se nombran A, B, C, D, E, F. Luego el número de alumnos de cada centro que se muestra para el conglomerado. El gasto medio semanal en tabaco y alcohol y el número de alumnos que han probado otras drogas. El problema de muestreo por conglomerado. Construir un intervalo de confianza para el gasto mensual medio en tabaco y alcohol entre estudiantes con confianza de 95%. Construir un intervalo de confianza para los alumnos que han consumido otras drogas con una fiabilidad del 95%. La solución: para obtener la información sobre la variable X, gasto mensual en tabaco y alcohol de un alumno, se ha realizado un muestreo por conglomerados, eligiendo mediante un muestreo aleatorio simple 6 centros que nombramos M minúscula es igual a 6. De entre los M mayúscula, que son todos los centros de estudiantes, que es igual a 89 centros que tiene la ciudad. El intervalo de confianza del gasto medio semanal en tabaco y alcohol viene dado por
interval. Tenemos una gráfica donde podemos dimensionar el sistema de muestreo por conglomerado. La primera columna es el estrato en la población de la muestra. La segunda columna es la media. La tercera, el producto. La cuarta, el promedio. Y obtenemos la varianza en la última. Para entender se elaboró las operaciones aritméticas necesarias que vemos que es muy complejo para tener el resultado final, que son los estimadores de la varianza total, los errores de estimación y los intervalos de confianza para el total de los alumnos. Deseo la palabra al compañero Norberto. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Continuando con lo expuesto por los demás integrantes del grupo, compartiré con ustedes un ejemplo de muestreo por conglomerados aplicado a lo que se refiere a nuestra carrera, a las ciencias ecológicas. Como sabemos, la ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos, entre sí y en su entorno. Estudia cómo estas interacciones entre los organismos y su ambiente afectan a propiedades como la distribución o la abundancia. Ejemplo de conglomerados aplicado a las ciencias ecológicas. Un equipo de ecologistas quiere conocer las características de las fábricas recicladoras. Para realizar la muestra se siguen los pasos del muestreo por conglomerados. Se selecciona a todos los trabajadores de las fábricas recicladoras como población objetivo. Cada centro o fábrica será un conglomerado. Se calcula de 250 fábricas que hay en el país, se necesitarán 12 conglomerados para elaborar la muestra. Se realiza una lista de todas las fábricas recicladoras. Se seleccionan 12 centros fábricas recicladoras al azar y se entrevistará a todos los trabajadores que se emplean en el lugar sobre el manejo de los residuos. Por último, podemos visualizar en forma gráfica el muestreo de la población y el hecho de seleccionar representa a los conglomerados. Y de esta forma concluimos, profe, nuestra exposición. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias, compañeros, por su atención. Buenas noches. Queremos darle las gracias a Igor por su buena predisposición. Muchas gracias, Igor. Por nada, Mabel, igual a ustedes. Muchas gracias, Igor, en serio. Muchas gracias. Bueno, estamos bastante hoy. Qué interesante hoy, ojalá las clases hubiesen sido así, ¿verdad? Bueno, al margen. La clase, el auditorio, quiere preguntar algo a los compañeros que expusieron su trabajo. Profe, yo quiero hacer una pequeña reflexión y no sé cómo llamarlo, reflexión o pregunta, porque me pareció muy Adelante. interesante, el tema de particularmente lo que nos toca a nosotros como población en nuestro país. En el ejemplo que dio la compañera del Ministerio de Salud, yo me pregunto, en vez de tomar aleatoriamente los conglomerados, podemos hacer un cálculo de que tenemos 17 departamentos. Y obviamente las cabezas departamentales, las capitales, son las únicas que tienen medianamente una atención médica. Entonces, en vez de tomar aleatoriamente, si yo tomo las 17 capitales departamentales, ya no es un muestreo por conglomerados, es mi pregunta. Ahí le vamos a pedir a Igor que proyecte otra vez ese ejemplo para que todos puedan poder dar una lectura rápida del ¿Te planteamiento puedo leer? de ese ejemplo. ¿Te puedo leer, ¿Te profe? puedo leer esa parte, profe? Sí. ¿Qué parece? Sí, sí. O proyecta de vuelta ese planteamiento. An- Uno más, creo que es uno más.
Ahí, No, al revés. No, antes del que Uno pasó a menos, pedir. 2 menos, Ah. Igor. Ahí. No. No, no es. No, Uno menos. El que tiene el subtítulo como otro ejemplo de conglomerado. Ahí está. ¿cuál es a ver, el estudio que se quiere realizar? ¿Cuál sería para este planteamiento? Lo que el ministerio quiere estudiar es la cantidad de enfermedades que tenemos a nivel país. Las enfermedades más frecuentes. La más frecuente, sí. Ese es el objetivo del estudio, ¿verdad? Y dice el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y se refiere a nuestro país, o sea, está tomando como referencia todo el territorio nacional, ¿verdad? Todo el Paraguay. Pero la pregunta específica de nuestro compañero Andrés, ¿cuál era, Andrés, tu interrogante o tu planteamiento o tu reflexión? Sí, porque la normativa o la característica del ejemplo por conglomerado, de tomar un estudio por conglomerado, es tomar aleatoriamente, en este caso, de los 400 hospitales, 35, ¿verdad? Ujú. No, y yo me pregunto nomás, profesor, si nosotros, por ejemplo, en nuestro país, sabemos que nuestro sistema de salud es muy precario, sabemos perfectamente que solamente las capitales departamentales tienen medianamente atención médica, algunos ni siquiera unidad de terapia intensiva. Si nosotros tomamos las cabezas departamentales, son 17 nomás. Entonces, eso ya no entra dentro de este estudio de conglomerado. ¿Tendría otro nombre ya o sería también conglomerado? A ver, lo que pasa es que el planteamiento tenés que cambiar ahí si querés tomar una región nomás porque tenés razón. Sabemos que existen departamentos con baja densidad poblacional. Ejemplo, el Chaco paraguayo, ¿verdad? Y vos hiciste mención que tenemos que tener un poquito más de cultura nomás en cuanto a la geografía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo me imagino un departamento de Caaguazú, ¿verdad? ¿Quién me puede decir cuál es la capital de Caaguazú? Oviedo. Oviedo. No. ¿Y es Oviedo la ciudad más densamente poblacional de mayor área, mayor superficie como capital de Caaguazú? Yo creo que sí. Te doy otro ejemplo, doctor. En el departamento de San Pedro, la capital departamental es San Pedro, Sí. pero Santaní tiene mucha más capacidad poblacional, densidad poblacional y capacidad de acción en el sentido que agricultura, comercio y todo. Ahí hay un desfasaje también. Excelente. Y lo mismo pasa con Caguazú. Yo conozco que la ciudad de Caguazú es 4 veces más grande que Coronel Oviedo. Y por ende su densidad poblacional es más grande y también su demanda en todos los aspectos sociales es más grande, ¿verdad? Entonces, Sí. si yo voy a hacer un estudio, ¿verdad? Apoyándome en la técnica del conglomerado, tengo que definir primeramente los resultados que quiero obtener. Y para este caso particular, pide a nivel país las enfermedades más comunes. Entonces, ¿qué pasa? Un conglomerado puede ser tu hospital de Santaní representando a San Pedro y tu hospital de Caaguazú representando al departamento de Caaguazú y tú, a ver, del Chaco, que es la densidad menos, una ciudad, Loma Plata, Presidente Hayes, Pozo Colorado, una cosa así, Carmelo utilizando, Peralta. sí, algo así, para que no tengas tanto error muestral que tenemos, ¿verdad? Que el defecto, una ventaja, que tenemos mayor margen de nivel de confianza, porque los conglomerados pueden no cumplir las características de que sean internamente heterogéneos y desde afuera homogéneos. Entonces, esa es una de las desventajas. Tendrías que tener un criterio más afinado para poder optar por estos 35, porque ya te establece cuántos conglomerados vas a extraer. De los 400 conglomerados que te brinda el país hoy día en hospitales, 35 es lo que vas a seleccionar. Y para que seleccione estos 35, tienes que tener un criterio objetivo y subjetivo para ver cuáles son, ¿verdad? Porque extraer del hospital de Encarnación o de Ciudad del Este o de Asunción mismo
puede distorsionar tu error muestral porque no va a ser lo mismo proporcionalmente hablando que uno del chat. ¿Me explico? Sí, Profe, entiendo. profe, buenas noches. Bueno, También, profesor, si se eligen, por ejemplo, todos hospitales materno-infantiles van a saltar que las mayores enfermedades son enfermedades ginecológicas, por ejemplo. Eso también puede arrojar un claro, margen de pero error. sí, claro, porque están los hospitales regionales, ¿verdad? También Sí, están los hospitales privados de gran envergadura, porque acá no especifica tu conglomerado, dice hospitales nomás, pero no sabemos si son públicos o privados, ¿verdad? O no, es una clínica que tenga la infraestructura de un hospital regional también, ¿verdad? Acá no sí. Sí, profe, especifica. Sí. entendí perfectamente. Ujú. O No, sea, mi intención nomás pero es los tratar conglomerados, de... la característica, acá el Caracol, la cuestión del conglomerado te brindan que ya está naturalmente establecido. Yo ya voy a elegir nomás mi conglomerado porque ya están. ¿Y dónde están? Dentro de las ciudades, dentro de los distritos, dentro de los departamentos. O sea, ya están. Tengo que tomar el mejor criterio para seleccionar porque acá se necesitarán 35. ¿Por qué 35? Porque para el presupuesto que se elaboró para muestrear 35 de mi capacidad. Entonces, contra esos 35 tengo que trabajar para que sea lo más representativo posible y no tenga un margen de error que me pueda distorsionar los resultados. Interesante, Así muy mismo, interesante, muy interesante. entiendo, profe. Sí, justamente el objetivo de mi planteamiento nomás es justamente lo que vos decís, minimizar más el error y aumentar la fiabilidad. Esa nomás era a eso venía mi pregunta. Claro, Gracias. claro. Ahora, si vos te enfocabas solamente al Chaco, tu estudio iba a ser más sencillo, ¿verdad? Porque iba a ver a quién iba a utilizarlo de muestreo, ¿verdad? Pero acá, como acá todo el territorio nacional, hay una discrepancia por causa de la densidad poblacional entre región oriental y región occidental. ¿Pueden ir al, Perfecto, profe. pueden Perfecto. ir al ejemplo de su carrera, relacionado a su carrera? Eso es lo que me interesa ver un poquito. Así ya pasamos para el siguiente grupo. Acá está. Bueno, ¿qué dice? Bueno, explica la aplicación de la estadística en biología, ¿verdad? Ecosistema. El ejemplo habla de un equipo que quiere conocer las características de la fábrica recicladora. Para realizar la muestra se siguen los pasos del muestreo por conglomerados. Se selecciona a todos los trabajadores de la fábrica recicladora como población objetivo. Cada centro de fábrica será un conglomerado. Se calcula que 250 fábricas en el país se necesitarán 12 conglomerados para elaborar la muestra. Se realiza una lista de todas las fábricas recicladoras. 12 centros recicladores de alzar y se entrevistará a todos los trabajadores en el lugar. Bueno, vean bien esto y le pregunto no a los disertantes, sino a la clase. ¿Qué estudio se va a realizar? ¿Qué queremos investigar en este planteamiento? Queremos conocer la característica de las fábricas recicladoras. No, ¿Y cuáles podrían ser esas características? ¿Qué vamos a medir en las características? No especifica el problema, pero yo, como es para ciencia ecológica, quiero ver ustedes cuáles son, o sea, poner ya a prueba su interés de estudio, ¿verdad? ¿Qué características de estas recicladoras necesito saber o quiero saber? La cantidad de elementos reciclados El volumen de puede ser. producción, el volumen de producción. Muy bien, el volumen de producción, sí. ¿Cuál sería la población de estudio para este planteamiento, para esta investigación? Los trabajadores de la fábrica recicladora. Esas son las unidades a quien le voy a aplicar el estudio. Yo otra vez ¿Permiso? pregunté cuál es la población. Cada centro de fábrica, profe. 12. Los 12 son los conglomerados que voy a muestrear del total que hay, ¿verdad? ¿Cuántos conglomerados hay? Pero, Se le cambia la pregunta.
En el ejemplo dice, profe, se selecciona a todos los trabajadores de las fábricas recicladoras como población objetivo. Y acá que dice, se calcula que hay cuántas fábricas en dónde. 250 fábricas que hay en el país. Sí, ¿cuál es entonces la población de estudio? ¿De dónde saco esas 250 fábricas? Del país. Del país. Ya le estoy diciendo varias veces, identifiquen la población de estudio, el lugar donde se encuentra mi unidad de estudio. Y las 250 fábricas están dentro del país, totalmente distribuidas. La fábrica recicladora. ¿Cuáles son los conglomerados en el país para este estudio? La fábrica. Las 250 Las fábricas. 250 La fábrica. ¿Y cuántos conglomerados voy a seleccionar de estas 250 fábricas? 12 12. conglomerados. 12. Y se entrega. Profesor, respecto a ese tema, yo tengo una duda. ¿Hay una cantidad mínima de conglomerados que se debe seleccionar para poder realizar un trabajo? Sí, sí. ¿Cuál es la cantidad mínima? Depende de qué. ¿Se acuerdan las ventajas y desventajas que ustedes citaron muchísimo todo el tiempo? ¿Verdad? Todo coincidido. De los errores y demás. Del presupuesto. Del presupuesto, de la plata que hay invertido en eso para ver si tengo suficientes recursos y extraer por lo menos 80 fábricas, todos 50, pero apenas para 12 me dan. Tengo que saber seleccionar bien esos 12 conglomerados para poder tener resultados representativos de estas 250 fábricas recicladoras que hay en el país. Entonces depende del presupuesto y de qué más también depende, aparte de los recursos económicos. ¿Se acuerda alguien de qué más dependía? Si tengo más capital para invertir en este estudio, ¿lo hago en más tiempo o en menos tiempo? En menos tiempo, profesor. En menos tiempo porque puedo contratar más personales que trabajen con los conglomerados ahora para que haga el estudio. Entonces depende del presupuesto económico y del tiempo. Excelente. Muy bien. ¿No tiene otra consulta para el grupo? Está bueno, interesante. A ver, ¿qué les diría si hay algo que agregar? Se graficó estos 12 conglomerados, se volcó en una tabla, no recuerdo eso, en una tabla no hicieron Sí, eso. profe. Sí, Sí, tenemos. profe, está en la anterior. No, en el otro, Igor. En el último. Después del que estábamos viendo. Ahí está, ahí está. Ah, No, en la anterior, el que dijo Andrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tengo 7 conglomerados. 1, 2, 3, 4, 7. Me refiero a esos 12 más si plasmaron en una tabla o no. Las 12 fábricas de recicladoras. Ahí está. No, pues este era del estudio de consumo de droga. Este está excelente ejemplo también, ¿verdad? Diría que se llama para la parte de medicina, esto para estudios médicos. Pero, Y elegimos ese profesor para graficar. ok. Bueno, pero excelente. Súper bien también. Correcto está eso. Sería ideal más que traten de plasmar en lo que es el estudio que eligieron para su carrera, como para que puedan ustedes tener un poquito de práctica a la hora de elaborar informes con relación al estudio que están haciendo. Elegimos Excelente. ese profesor porque es un problema actual y por eso, esa es la razón. No, yo nomás no pensé que había, pero está bien, está correcto. Podían hacerlo en cualquiera de los dos. Lo importante es tener por lo menos una tabla donde muestro mis conglomerados heterogéneos internamente, ¿verdad? Muy bien, excelente, chicos. Si no hay más Muchísimas gracias, profe. No hay por qué. Creo que vamos a armar otro grupo rápidamente porque ya me avisaba que nos queda 8 minutos.
Entonces, no sé si armo nomás otro para que no se corte. Para que no se Muchas gracias, Gracias, profe. Gracias, compañeros. Le hago la otra reunión. ¿Quién sigue el segundo grupo? ¿O hay un grupo no oyes? No, el grupo de Igor, Paolo y David. Igor. Paolo, Paolo Mezquita y Mezquita David. y David Zárate. No sé si están los tres. Yo estoy acá, profe, yo ya estoy llegando ya a mi casa, estoy a 1,5 cuadras más o menos. En vehículo, pues yo ya estoy manejando. Bueno, y en tanto, ok, cortamos entonces la reunión y les paso el link en tanto llega a su casa David, ¿verdad? Dale, profe, sin problema. Sí, profe. Dale, dale. Ok, profe.